Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho una pregunta acerca de 1 Corintios 5, verso 11. Así es que voy a leer primero el versículo y entonces resumo la pregunta. El versículo es este. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y en la pregunta se nos menciona el caso en donde, por ejemplo, tenemos nosotros a una persona en nuestra familia que cae en alguna de estas categorías. Y la duda es si debemos juntarnos con una persona así. Y luego nos dicen, en este caso, entonces, ¿dónde queda el amor al prójimo? Porque ¿no sería eso rechazar a nuestros hermanos? Bueno, vale la pena explicar el contexto de lo que nos está diciendo Pablo aquí. Vamos a ver otras citas muy importantes para esto. Ahora, concentrándonos en 1 Corintios 5:11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Aquí ya estamos hablando de una categoría especial de persona. Alguien que está pretendiendo ser un cristiano auténtico y sin embargo por detrás está socavando cimientos. En un momento les leo todo el capítulo 5. Ahora, aquí dice que no nos juntemos. La palabra juntar significa envolverse con o asociarse con. En otras palabras, estar de acuerdo. Y en el libro de Eclesiastés se nos dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Así es que a eso se refiere. Si no estamos de acuerdo con lo que la persona está haciendo, porque la persona está siendo literalmente hipócrita, está actuando de una manera encubiertamente, haciéndose pasar por un buen cristiano por el otro lado, entonces no tenemos por qué juntarnos con esa persona, porque no hay nada en nosotros que esté de acuerdo con lo que la persona esté haciendo. Está hablando de gente que se llama cristiana. Ahora, si no nos juntáramos con las personas que están viviendo en pecado, tendríamos que salir de este mundo. No es eso de lo que está hablando la Biblia. Así es que luego por el otro lado dice, con el tal ni aun comáis. Esto nuevamente nos habla de tener comunión, compañerismo. Y compañerismo implica estar de acuerdo. Así es que por supuesto que no vamos a estar de acuerdo con una conducta similar. Así es que no podemos tener esa clase de compañerismo. Pero vamos a ver en algunas citas que les voy a leer cómo a personas así las tenemos que considerar como si fueran personas impías, pues están actuando como tales. Entonces lo que estas personas necesitan es que los hagamos volver del error de su camino. Lo que estas personas necesitan es arrepentirse sinceramente y volverse a Dios. Así es que tenemos que tratarlos como que fueran pecadores. Pues lo son, pero quiero decir, personas que no conocen a Jesús y que no tienen la salvación, tenemos que tratarlos como gentiles y publicanos. Y lo que un gentil y publicano necesita es el mensaje de salvación en Jesucristo. En 1 Corintios 5 les leo todo el capítulo a partir del verso 1. Había un caso ahí, este es comentario mío, perdón, todavía no estoy leyendo. Pero había un caso, había una persona que estaba cometiendo un grado de perversión tremendo ahí en la iglesia. Y los mismos de la iglesia no habían sido capaces de juzgar, de emitir un veredicto, de actuar, de accionar. Y lo que pasa es que si en una congregación hay personas actuando de esta manera o de maneras similares, la gente lo sabe, la gente se entera y las autoridades no hacen lo apropiado con estos casos. Entonces, casos así se van a convertir en una mala levadura. Y después de un rato vamos a tener a muchas más personas actuando de la misma manera, justificándose que pues no se ha hecho nada al respecto. Así es que en 1 Corintios 5:1, ahora sí se los leo. De cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entre paréntesis, pues, el dictamen que emitió Pablo aquí es tremendo. Obviamente es una persona a la que se le ha dado la oportunidad de confesar, la oportunidad de arrepentirse. Dios siempre viene primero con su gracia y su misericordia. Pero si no respondemos de ese lado de la balanza, entonces tenemos que ser llevados al otro lado de la balanza, que es el lado de la ira, el lado de los juicios justos. Que esta persona sea entregada a Satanás significa que Pablo oró para que esta persona muera, literalmente, y de esa manera no siga pervirtiéndose y corrompiéndose más. Pablo veía todavía una luz de esperanza en esta persona y oró y dijo, pues que no se siga perdiendo hasta el grado en el que dé un paso atrás y se salga de su salvación. Entonces oró para que la persona muriera. Eso es a lo que se refiere acá. Ahora, verso 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Comento nuevamente, así como en la antigüedad, cuando celebraban la Pascua, tenían que sacar de casa la levadura. Igualmente, nosotros en nuestra vida personal tenemos que buscar y rebuscar esta levadura de malicia, de maldad, de falta de verdad, de falta de sinceridad, y sacarla de nuestra casa espiritual. Pero igualmente, cuando se trata de la iglesia del Señor Jesucristo o de su casa colectiva, igualmente tenemos que buscar y rebuscar dónde hay un poco de levadura que está leudando el resto de la masa y tratar con eso, lidiar con eso. A veces se va a dar el caso en donde humanamente hablando no es posible abordar a la persona o abordar la situación. A lo mejor la persona nunca va a ser lo suficientemente sincera como para confesar. Entonces tenemos que confiar en Dios y orar que sea el Señor que redima esa situación, y créanme, Dios lo hace. Sigo leyendo, 1 Corintios 5, verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros, o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así es que está hablando de una situación en la que la iglesia tenía la responsabilidad de actuar por el bien de toda la iglesia, del resto de la iglesia, del resto de la gente. Es a eso a lo que se refiere Pablo aquí. Pero sí nos está diciendo algo que es muy cierto y muy sabio. Si nosotros no estamos de acuerdo, y que no debemos estarlo, con personas que, llamándose hermanos, llamándose cristianos, aparentando ser buenos cristianos, están viviendo su modo de vida, su estilo de vida es totalmente pecaminoso, entonces no vamos a tener ninguna comunión y ningún compañerismo con ellos. ¿Dónde está el amor de Dios allí? ¿Dónde está el amor por el prójimo? Bueno, vamos a estar orando por ellos, y cada oportunidad que tengamos vamos a hablarles y vamos a velar buscando traerlos de regreso a los pies del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Judas tenemos también la mención de esto. Personas que se cuelan en las iglesias, que están en las iglesias, se desvían y luego pues se vuelve un problema. En Judas capítulo 1, les voy a leer a partir del verso 12, pero está hablando de personas que están en las iglesias y son blasfemos, son personas que se corrompen, personas que han seguido, dice en el versículo 11, el camino de Caín,
el error de Balaam por causa de su codicia, la contradicción de Coré por causa de su resistencia y su rebeldía a las autoridades que Dios levanta. En el verso 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes son esas fiestas de amor que celebraban los cristianos y seguimos celebrando cuando nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo como hermanos en Cristo. Así es que son personas que estaban en sus reuniones. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Comento, en otras palabras, están muertos de manera espiritual y están muertos también de manera eterna, ¿verdad? Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Comento nuevamente, está hablando aquí de personas que están en las iglesias, están pero no son. Personas que están allí, pero no son personas santas. Son personas impías, pero están allí. A veces es el enemigo mismo el que los pone allí. Recuerden que él es el que siembra cizaña en medio del campo del Señor que está lleno de trigo. Así es que hay mucha cizaña entre el trigo. Y Jesús dijo claramente que no hiciéramos gran cosa con la cizaña, porque en apariencia se ven iguales. Pero pues hay casos de casos, hay casos que sí son muy obvios y muy aparentes, tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero hay otros casos que van a estar allí que no se nota la realidad de las personas. Bueno, ya les vendrá su día y el Señor se va a ocupar de ellos. Sigo leyendo Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Nuevamente está hablando de personas que están en las iglesias, pero no son personas realmente convertidas de ninguna manera. Están allí pues por otras razones. Ahora les voy a leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 a partir del verso 14. Y allí leemos lo siguiente, 2 de Tesalonicenses 3, versos 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Lo que está diciendo Pablo, no os juntéis con él, es pues qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, qué compañerismo van a tener ustedes con alguien con quien no están de acuerdo, no van a poder andar juntos, nuevamente citando allá Eclesiastés, pero dice no lo tengan por enemigo, amonéstenle como hermano. Ahora podemos añadir aquí lo siguiente, porque Jesús nos dijo, amen a sus enemigos. Así es que en el peor de los casos, si lo tuviéramos por enemigo, tenemos que amarlo. ¿Y cómo amamos a nuestros enemigos? Sino hablándoles acerca del Señor Jesucristo, mostrándoles el camino, orando por ellos y velando por su salvación. Voy a leerles ahora Santiago capítulo 5 a partir del verso 19. Santiago 5:19 nos dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así es que aquí tenemos que tratarlos como publicanos, como pecadores, y ¿qué hacemos con un publicano y con un pecador? Les mostramos el camino. Vámonos a Mateo 18. El contexto es un poco diferente y sin embargo aplica.
Mateo 18, versos del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así es que, en otras palabras, esa persona necesita que la evangelicen, necesita arrepentirse y necesita recibir a Jesucristo en su corazón. Pero el Señor sí nos llama y sí nos manda a no tener comunión y compañerismo con aquello con lo que no estamos o no debiéramos estar de acuerdo, con aquello que está en desacuerdo con Dios, con su palabra, con sus caminos, con su naturaleza. Y por el otro lado, el Señor sí nos manda a reprender a las personas que están viviendo en pecado, y sí nos manda a actuar para proteger al resto de la congregación y no dejar que esta mala levadura termine leudando mucho más masa. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio, porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.